Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si están aquí, ya saben que esto significa chisme, drama y por supuesto muchas noticias de tus celebridades favoritas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el jugoso mundo del romance turco, específicamente en el secreto que Hande Erçel, la reina de las telenovelas turcas, ha confesado sobre su relación con el guapísimo Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que van a escuchar los va a dejar boquiabiertos. Antes de que empecemos a desentrañar todo el misterio, si eres nuevo por aquí, te recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal. No te pierdas ni una sola actualización. Estamos constantemente cubriendo las últimas noticias de tus estrellas favoritas, los mejores looks de alfombra roja y por supuesto todo el drama que nos encanta. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Te prometo que no te arrepentirás. Ya saben que aquí les traemos la verdad, sin filtros, sin censura. Y por supuesto mucho amor por el chismecito. Ahora sí, manos a la obra. Todos recordamos la explosión de amor que fue Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Su química en la serie Love is in the Air era innegable. Chispas por todos lados. La tensión, la complicidad, la forma en que se miraban. Era evidente para todos. Y claro, esa química trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real que enloqueció a los fans de todo el mundo. Fue una relación intensa, pública, llena de momentos adorables, fotos románticas en las redes sociales y un cariño evidente entre ellos. Realmente eran la pareja perfecta. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos todos cuando subían una nueva foto juntos, cuando se dedicaban mensajes en Instagram, cuando hablaban el uno del otro en entrevistas. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, a veces llegan a su fin. Y lamentablemente Hande y Kerem no fueron la excepción. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto. Las redes sociales explotaron. Millones de fans lamentaban la noticia, preguntándose qué había pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Fueron las agendas apretadas? ¿La distancia? Las preguntas no dejaban de surgir. Y las especulaciones, por supuesto, se multiplicaron. Y es precisamente aquí donde entra la confesión de Hande. Recientemente en una entrevista exclusiva, Hande, con una sonrisa tímida y un brillo en los ojos, finalmente reveló algunos detalles sobre su romance con Kerem. No fue una entrevista común y corriente. Era más bien una conversación íntima, donde se sentía la sinceridad y la honestidad de Hande al compartir su experiencia. Se notaba la madurez en sus palabras, la capacidad de reflexionar sobre lo vivido sin caer en el drama ni en la amargura. Y eso, mis queridos, es digno de admirar. Durante la entrevista, Hande habló sobre la presión mediática que experimentaron, la cual, según ella, fue un factor significativo en la dinámica de su relación. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, escrutados por millones de personas. Es una locura. Y Hande, siendo una persona muy reservada, sintió el peso de esa atención constante. Comentó que a veces sentía que no podía ser ella misma, que tenía que cuidar cada detalle para evitar malentendidos o especulaciones. Y es que, seamos sinceros, la vida de una celebridad es muy diferente a la de cualquier persona. La exposición constante, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública. Todo eso puede llegar a ser abrumador, especialmente cuando estás intentando construir una relación. Además, reveló que ambos estaban en momentos muy diferentes de sus carreras y vidas personales. Kerem, un actor con experiencia internacional, ya había recorrido un camino considerable en la industria del entretenimiento. Hande, por otro lado, estaba en pleno ascenso, viviendo un éxito arrollador que la catapultó a la fama mundial. Esa diferencia de etapas, según ella, generó algunos desafíos en la comunicación y en la forma de entender el mundo. Kerem, con una trayectoria más consolidada, quizás tenía una perspectiva diferente sobre la fama y la atención mediática. Hande, en cambio, estaba experimentando el éxito a gran escala por primera vez, y eso implicaba una adaptación constante. Pero lo más sorprendente de la confesión de Hande fue su reflexión sobre la naturaleza del amor y la importancia del respeto mutuo. Ella enfatizó que a pesar de la ruptura guarda un cariño muy especial por Kerem.
Destacó la admiración que siente por él como persona y como profesional. Y lo más importante, dejó claro que el fin de su relación no se debió a una pelea escandalosa o a una traición. Simplemente ambos tomaron la decisión de seguir caminos separados, entendiendo que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Y esto, mis amigos, es una lección muy valiosa. El amor no es una garantía de éxito. Las relaciones requieren mucho más que solo sentimientos. Requieren comunicación, comprensión, compromiso y, sobre todo, respeto. Ande confesó que la etapa que vivieron juntos fue un capítulo inolvidable en su vida. Habló de la alegría, la diversión y el aprendizaje que compartieron. No dudó en agradecer a Kerem por los momentos felices y por el apoyo que le brindó durante su relación. Incluso con una sonrisa nostálgica, recordó algunas anécdotas de sus viajes, de sus risas y de los pequeños detalles que hacían única su relación. Recordó cómo Kerem la apoyaba en sus proyectos, cómo la hacía reír cuando estaba estresada, cómo celebraban juntos cada logro. Es evidente que hubo un cariño muy genuino entre ellos. Sin embargo, también admitió que la presión de ser una pareja mediática, la diferencia en sus ritmos de vida y las expectativas externas jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Cuando una relación es pública, las presiones externas se multiplican. Los fans, los medios, la industria. Todos tienen una opinión, todos esperan algo de ti. Y a veces, esa presión puede ser asfixiante. Pero a pesar de todo, Ande dejó claro que guarda un cariño especial por Kerem y que siempre le deseará lo mejor en su vida y en su carrera. Y esto es lo más importante. La capacidad de mantener el respeto y el cariño después de una ruptura es un signo de madurez y de amor propio. La confesión de Ande, lejos de ser un drama lleno de acusaciones y reproches, fue un testimonio de madurez, de respeto y de amor propio. Demostró que es posible cerrar un capítulo con elegancia, sin rencores, y conservando los buenos recuerdos. Y esto, amigos, es algo que todos deberíamos aspirar a hacer. Aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Y ahora, hablando de rumores y especulaciones, ¿ustedes saben que Kerem también ha estado involucrado en algunas noticias románticas? Se rumorea que está saliendo con otra actriz. El mundo del espectáculo nunca descansa. Las especulaciones han ido y venido con fotos y comentarios que alimentan los rumores. Pero por ahora, no hay nada confirmado. Lo que sí sabemos es que tanto Ande como Kerem están enfocados en sus carreras. Ande está trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento, y Kerem está consolidando su carrera a nivel internacional. Ambos están demostrando que son profesionales talentosos y comprometidos. Y por cierto, la entrevista de Ande no solo reveló detalles de su romance, sino también su visión sobre el amor y las relaciones. Para ella, el amor es una experiencia maravillosa, pero no es suficiente. Es necesario el respeto, la comunicación, la comprensión y, sobre todo, el compromiso de ambos para hacer que una relación funcione. Y por supuesto, también habló sobre la importancia de la salud mental y del bienestar personal. Nos recordó que es fundamental cuidar de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestras necesidades. Y esto es algo que a menudo olvidamos en medio de la vorágine de la vida. Así que, mis queridos seguidores, la confesión de Ande no fue solo una revelación sobre su relación con Kerem, sino también una lección de vida. Nos enseñó que las relaciones terminan, pero que podemos aprender, crecer y seguir adelante sin perder la esperanza en el amor. Nos enseñó que el respeto, la comunicación y el amor propio son fundamentales para una vida plena. Y sobre todo nos demostró que es posible cerrar un capítulo con elegancia y mantener la dignidad. En resumen, hoy descubrimos el secreto de Ande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Aprendimos que la presión mediática, las diferencias en sus etapas de vida y las expectativas externas fueron algunos de los factores que influyeron en su separación. Pero sobre todo escuchamos una historia de madurez, respeto y cariño. Y como siempre les agradezco por ser parte de esta comunidad, por compartir sus pensamientos y por su apoyo. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por estar aquí, por sus likes, sus comentarios y por apoyar mi canal. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué les pareció la confesión de Ande?
¿Creen que la presión mediática influye en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que Andy y Kerem algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre estamos al día con las últimas noticias y el mejor chisme. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, mis amores, que el amor propio es lo más importante. Cuídense, quiéranse y no tengan miedo de cerrar capítulos que ya no les suman. Hasta la próxima.